Mantener la información ordenada en una computadora es una tarea común, tan común que a veces se nos olvida que está ahí y damos por hecho esa funcionalidad en muchos casos. Por ejemplo, la agenda de nuestros contactos, que está ordenada alfabéticamente, nuestro correo electrónico, el cual está ordenado en orden cronológico, o incluso nuestra música, que puede estar ordenada por el año en el que salió cada disco de nuestro artista preferido. Ordenar datos es una función en casi todos los programas con los que interactuamos día a día. Sin embargo, como desarrolladores debemos conocer los diferentes métodos de ordenamiento que existen, sus particularidades y su implementación en código, para poder elegir el más adecuado en cada situación. Así que veamos algunos aspectos de estos métodos, los cuales también son llamados algoritmos de ordenamiento. Por lo general, la información que se va almacenando en nuestras computadoras no está ordenada, ya que se almacena conforme se va registrando en ella. Por esta razón, los métodos de ordenamiento se utilizan regularmente cuando queremos visualizar la información, eligiendo o aplicando algún criterio de ordenamiento para facilitarnos su manejo o interpretación. Existen diferentes métodos de ordenamiento que se pueden implementar en nuestros códigos, desde los más simples hasta los más complejos. Todos son eficaces, es decir, todos realizan la tarea de ordenar datos. Por otro lado, algunos de estos métodos son más eficientes que otros, ya que realizan el ordenamiento en el menor tiempo posible. La decisión de qué método de ordenamiento implementar en nuestros programas dependerá de los siguientes factores. 1. La cantidad de datos a ordenar. 2. Qué tan desordenados están estos datos. Y 3. Qué tan rápido queremos que se ordenen. Cada método de ordenamiento existente puede resolvernos diferentes necesidades, por lo que no existe un único método universal para ordenar. Si bien existen algoritmos con una muy alta eficiencia al ordenar cantidades grandes de datos, cuando se utilizan para ordenar pocos datos resultan ineficientes, dada su complejidad de implementación o por la cantidad de recursos que utilizan. Por lo que en algunos casos, a veces es mejor implementar un método de ordenamiento más sencillo, lo que ahorrará líneas de código y simplificará nuestro programa. Algunos de los métodos de ordenamiento más populares son el método de la burbuja, el método de inserción, el método de selección, el método de mezcla, el método shell sort y el método quicksort. Cada uno de ellos tiene una fórmula para conocer su nivel de complejidad, misma que se mide por la cantidad de operaciones que se debe de realizar para lograr ordenar un conjunto de datos. El número de cálculos u operaciones que realiza un método de ordenamiento para completar su tarea se le conoce como su nivel de complejidad. Cada método tiene una fórmula que calcula esas operaciones máximas. En el caso del método de la burbuja, su complejidad está determinada por la cantidad de elementos a ordenar al cuadrado. Para el caso del método por inserción, está determinada por la cantidad de elementos al cuadrado entre 4. El método por selección determina su complejidad por la cantidad de elementos al cuadrado. En el caso del método de mezcla, la complejidad resulta de multiplicar el número de elementos por el logaritmo de la misma cantidad. Shell sort es un método de ordenamiento que calcula su complejidad multiplicando la cantidad de elementos por el logaritmo cuadrado de la misma cantidad. Y finalmente, el método quicksort determina dos fórmulas para conocer su complejidad. La primera se determina por la cantidad de elementos a ordenar elevada al cuadrado en el peor de los casos. La segunda
se determina por la cantidad de elementos a ordenar por el logaritmo de la misma cantidad en el promedio de los casos. Como se puede ver, todos los algoritmos tienen una manera de calcular su complejidad. Existen otros métodos de ordenamiento como el bucket sort o radix sort y variantes de los métodos anteriores. Además, algo que resulta interesante de resaltar es el hecho de que los métodos o algoritmos de ordenamiento siguen siendo un tema de investigación abierto, es decir, se siguen buscando nuevos métodos y mejoras a los métodos existentes, ya que cada día la cantidad de datos que manejamos en las computadoras crece considerablemente. Los desarrolladores debemos conocer estos métodos de ordenamiento, sus particularidades y su implementación para poder elegir el más adecuado a cada situación donde necesitemos ordenar datos. Como pudimos ver, hay una variedad de métodos de ordenamiento, por lo que en las siguientes lecciones mostraremos el uso e implementación de cada uno de ellos, lo cual nos permitirá comprobar su complejidad y eficiencia.